esta mañana hay alguna persona que nos visita por primera vez, si es su primera vez de estar aquí en Casa de Encuentro con Dios, si por un instante puede levantar su mano, si en esta mañana usted nos visita por primera vez. Bienvenida aquí la dama, el Señor le bendiga. ¿Habrá alguien más que esté por primera vez en esta mañana? Si está por primera vez, levante un instante nada más su mano. Bien. Aquí, sí, cómo no, aquí hay otra mano levantada. Bienvenida, aquí la dama, el Señor le bendiga. Amén. Deme un fuerte aplauso de bienvenida a las personas que están por primera vez en esta mañana. Bienvenidos a Casa de Encuentro con Dios. El señorío de Jesucristo es el tema de la enseñanza en esta mañana de la palabra de Dios que deseamos considerar para nuestras vidas. El señorío de Jesucristo. He pedido a Santiago compartir con nosotros en los 4 cultos hoy. El que tenga oídos para oír, oiga. El señorío de Jesús. Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor, el único Dios, el único Rey de reyes y Señor de señores. Quisiera que me acompañes con tu Biblia al libro de Juan, capítulo 21, y vamos a leer aquí una historia de la vida real antes de orar al Señor por el mensaje de esta mañana. Así que acompáñame con tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, y vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Usted me va a seguir con la mirada y yo lo voy a leer en honor al tiempo, pero no pierda el hilo de esta historia. Libro de Juan, capítulo 21. Si lo encontró, me dice amén. Leemos la palabra del Señor que dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Quiero invitarle a cerrar sus ojos allí donde se encuentra y que me acompañe en esta oración. Celestial, te damos las gracias porque en tu voluntad buena, agradable y perfecta nos has traído hasta esta tu casa. No es una casualidad el estar aquí hoy. Y queremos rogarte, amado Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, mientras recibimos el mensaje de tu palabra. Oramos, Señor, para que quebrantes todo pensamiento que no provenga de ti. Queremos, en tu gracia y misericordia, sentarnos a tus pies y recibir el alimento espiritual que nuestras almas necesitan. Esa es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta mañana, si va a aplaudir para el Señor, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. En esta mañana, yo quisiera que usted le preste atención, mucha atención, a un término muy especial y uno de los títulos más grandes que recibió Jesús, que es el título de Señor. A lo largo del Nuevo Testamento, este título se repite muchas veces. Y en este capítulo 21 de Juan, que acabamos de leer, si usted las contó, se repite 7 veces a lo largo de todo el pasaje. En la escritura del Nuevo Testamento, en el original griego, el griego koiné, este título de Señor, este término, se traduce originalmente de 2 palabras griegas. La primera palabra griega que traduce Señor es la palabra Kyrios. Esta palabra indica dominio y autoridad con amor. Y la segunda palabra griega de la que se traduce este término Señor es la palabra despotis, que indica señorío absoluto, soberanía, y que en algunos textos también se aplica a Dios. Los apóstoles, los discípulos del Señor, usaban este término y podemos observarlo en los 4 evangelios, cómo hablaban de Cristo Jesús expresándose como Señor. Podemos recordar el momento en el que Jesús está caminando sobre las aguas y cuáles fueron las palabras de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otra ocasión se expresan diciendo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero ¿será que acaso hubo algún momento en la vida de los discípulos, por alguna circunstancia o por alguna adversidad que pudiesen estar atravesando, perdieron de vista el señorío de Cristo y le llamaron con algún título mucho menor que el ser Señor? Es el caso en el que pensamos en aquella tarde cuando los mares estaban agitados, el maestro estaba descansando, los discípulos estaban asustados, y en vez de decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, podríamos morir aquí, ellos se expresaron diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Por qué se expresaron de esa forma?
algo que vamos a ver más adelante. Parece que cuando la vida de una persona de fe se tambalea, perdemos de vista el señorío de Cristo. Si pensamos en Judas, recordamos esa última cena donde Cristo habla de quién iba a ser la persona que le iba a traicionar. ¿Y cómo se expresa Judas luego de que el Señor da la descripción de esa persona? Judas se expresa diciendo: ¿soy yo, maestro? O en el Getsemaní, cuando Judas le está entregando, no le dice: salve, Señor, y le da un beso. Le dice: salve, maestro, y lo besa. Los 11 apóstoles reconocían el señorío de Cristo. Ellos no eran escépticos, no eran enemigos como los fariseos, pero a veces en el terreno práctico, en el diario caminar, perdían de vista el señorío de Jesús. ¿No es acaso algo que pudiera pasarnos también a nosotros? Por lo general, los cristianos evangélicos usamos con frecuencia esta expresión como prueba de nuestro reconocimiento, nuestra lealtad a Cristo. Y muchas personas llegan a la iglesia, se instauran, vienen a los cultos. Muchas de estas personas cambian su vocabulario cuando se refieren a Jesús, pero la pregunta sigue latente: ¿es Cristo Señor de esas vidas? Muchos se hacen llamar cristianos y tienen el instinto de usar la palabra Señor, pero lo hacen indebidamente. Y es por eso que en Mateo capítulo 7, el verso 21, tenemos las palabras de Jesús cuando Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este término, Señor, cuando se dice de corazón, cuando nace de un corazón sincero, entonces demuestra un afectuoso reconocimiento y una especial relación con Dios. Pero hay cristianos que parece que tuvieran vergüenza de usar este término y se expresan de Dios como el Rey de Reyes, Jesucristo, mi amigo fiel, y omiten la palabra Señor, y algunos la omiten especialmente cuando su comunión con Dios es fría. ¿Por qué usaron la palabra maestro los discípulos ahí en medio de la tempestad y no se expresaron diciendo Señor? Quizá porque sin atreverse a decirlo, instintivamente parece que se intercambiaron los papeles, y en esa expresión de maestro, no tienes cuidado de nosotros, era como decirle a Jesús: somos tus discípulos en un mundo donde hay muchas personas que te desprecian, que no te siguen. ¿No crees que tienes el deber de cuidar de nosotros? ¿Y no será que nosotros hemos actuado así en algún momento de nuestra vida? ¿No será que cuando nos ha tocado enfrentar un problema o alguna adversidad, quizá hemos pensado: Señor, el vecino que está allá y no cree en ti, ese que es pagano, le va bien en todo lo que hace, mira el carrito que tiene y la casa que se compró, y yo que soy tu hijo, ¿qué está pasando, Señor? ¿Hemos actuado quizá nosotros de esa forma? Amados, el Señor es Señor en los buenos y en los malos momentos. Cuando lo sentimos con gratitud y afecto, y cuando no lo sentimos. Porque escúcheme bien, nosotros no podemos basar nuestra salvación en los sentimientos, porque los sentimientos van y vienen. Nuestra salvación la basamos en la fe, que es en Cristo Jesús, y por eso creemos a Dios y creemos en su palabra.
A veces he conversado con personas que me dicen, me siento sucio. Y yo les pregunto, ¿has pecado? Sí. ¿Le confesaste eso a Dios? Sí. ¿Pediste perdón? Sí. ¿Y entonces qué pasa? Me siento sucio. Y entonces uno tiene que recordarle a las ovejas que nuestro deber para con Dios es creer en su palabra. Y su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Indistintamente de lo que sintamos o no sintamos, nuestro deber es creer. Seamos honestos. ¿Cuántos en algún momento de la vida creyeron que Dios no estaba con ustedes? Que Dios les abandonó. No me diga que solamente yo llegué a pensar que Dios no estaba conmigo. Pero ¿sabe qué me dice la palabra? Que el Espíritu Santo de Dios, desde que yo creí la primera vez, nunca se ha apartado de mí. Siempre ha estado conmigo. Nunca me ha abandonado, ni en los momentos cuando yo me sentía solo, cuando yo sentía que estaba caminando y nadie iba conmigo, es porque no caminaba, sino que Dios me llevaba en sus brazos y era Él el que caminaba por mí. Ese es nuestro Dios. Él nunca nos deja solos, aunque a veces eso sentimos, pero debemos creer a la palabra. Creamos en lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos del señorío de Cristo, en primer lugar debemos hablar de la razón del señorío de Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo es Señor de todo y de todos? Tenemos motivos para reconocer a Cristo como Señor. Es el Verbo encarnado por el cual fueron hechas todas las cosas. Y es doblemente Señor nuestro por habernos comprado con su sacrificio en el Calvario. Hay algunas citas bíblicas que voy a mencionar, pero no las vamos a revisar aquí por cuestión de tiempo. Usted, si está tomando apuntes, puede anotar allí las citas y revisarlas luego en su casa. Pero en Isaías 43:1, Dios, hablándole a Israel, se expresa diciendo: creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mucho más puede decir eso Dios de su pueblo, nosotros, los cristianos alrededor del mundo, porque como diría el apóstol Pablo, y esa cita sí la vamos a poner en pantalla, Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 20, de hecho vamos a leer todos juntos este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 20. Cuento hasta 3 y lo leemos juntos. 1, 2 y 3. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solo somos criaturas de Dios, sino criaturas redimidas desde que comprendimos nuestra necesidad y aceptamos a Cristo como Señor. Hay una canción cristiana que me gusta muchísimo. Si usted quiere escucharla después, le doy el nombre y el autor. Mi barca. Y el autor es Michael Rodríguez. Y yo soy un fiel creyente de que cada canción tiene su historia, tiene un trasfondo. A veces me gustaría tener la oportunidad de tomarme un cafecito con algunos de los autores que han escrito tan bellas canciones y preguntarles qué estaban viviendo, qué era lo que les llevó a escribir esas letras. Y claro, ese pensamiento también nos puede llevar a tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque hay una historia detrás de cada canción, pero eso es otro tema. Hablando de la canción Mi Barca de Michael Rodríguez, me puse a investigar y resulta que hay una historia detrás de esta canción. Y claro que la historia original es diferente a la versión que se hizo canción, pero esa historia es muy propicia para ilustrar este punto.
y comparto la historia con ustedes. Un niño pequeño construyó con gran paciencia y trabajo un hermoso barquito con su vela, su timón y otros detalles que hacían que pareciera un barco de verdad. Pero un día, tratando de hacerlo navegar por el río, la corriente se lo llevó y lo puso fuera de su alcance. No lo pudo recobrar. Con gran desconsuelo, aquel niño regresó a su casa, no pudiendo apartar de su mente el barquito que se le había perdido. Unas semanas después, al pasar por delante de un establecimiento de souvenirs o recuerdos, vio que su barco estaba en venta en una vitrina y efectivamente era el suyo. Lo conocía bien porque era él quien había tallado en aquel barquito tan hermosos detalles. Entró a reclamarlo, pero el dueño del establecimiento no escuchó razones. Le dijo que el barco sería suyo únicamente si se lo compraba. Aquel muchacho salió corriendo a su casa, abrió una vieja caja de zapatos donde guardaba los ahorros de toda su vida. Salió al encuentro con el vendedor y pagó el precio de lo que había sido suyo. Y mientras regresaba a casa, llevaba aquel barquito entre sus brazos y acariciándolo decía: barquito, ahora te quiero más, porque eres mío 2 veces. Primeramente porque te construí y luego porque te compré. ¿Y cuál es nuestra historia con Dios? ¿Acaso no es igual? No solo el Creador empleó su poder y su creatividad sin igual para hacer las maravillas que vemos en este mundo, preparándolo para la entrada en escena del ser humano hecho a su imagen y semejanza, sino que Dios, siendo omnisciente, que conoce todas las cosas, Él previó que el hombre, al ser dejado libre, sería influenciado por la gran rebelión de Satanás. Pero Él preparó antes de la creación del mundo un Salvador. Y a su tiempo vino el Verbo hecho carne. Vivió, sufrió, murió y pudo decir antes de inclinar su cabeza y entregar su espíritu: consumado es. Primera carta de Pedro, capítulo 1, los versículos 18 y 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Note lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hace muchísimo tiempo atrás, las personas de color de piel negra sufrieron muchos abusos. Yo quisiera decir que la iglesia no tuvo nada que ver con eso, pero la verdad es que sí tuvo que ver. Habían cristianos que estaban a favor de la esclavitud, pero gracias a Dios, después de algunos machetazos a través de la Biblia, dejaron atrás ese pecado, ¿no? Pero en aquella época, cuando los negros eran esclavizados, hay una historia muy interesante que comparto con ustedes. Un esclavo corría desesperadamente por la selva de África en dirección a cierta casa que pertenecía a una misión, en busca de refugio. Este esclavo había hecho enojar a su amo y el amo había jurado matarlo y corría tras de él con el arco tensado, esperando tenerle a tiro para clavar la flecha en sus entrañas.
A la puerta de la misión salió el director y, viendo la peligrosa escena, empezó a dar voces al perseguidor rogándole que se abstuviera de disparar. Pero el hombre, haciendo caso omiso, seguía corriendo detrás de su víctima sin darle respiro. En el momento en el que el fugitivo iba a arrojarse a los pies del misionero, implorando protección, el perseguidor lanzó la flecha, disparó su arco y rápidamente el misionero extendió su brazo y recibió en él la flecha que iba a clavarse en el cuello del perseguido. Del brazo comenzó a chorrear sangre que salpicó al esclavo negro arrodillado a sus pies. El misionero le exclamó al perseguidor: has derramado sangre inglesa. ¿Por qué no hiciste caso cuando te gritaba que te detuvieras? ¿Sabes lo que te puede costar? En aquellos tiempos la bandera británica y los representantes británicos eran muy importantes. Y el misionero, solo con una condición, le dijo al perseguidor: solo con una condición no voy a dar aviso de lo que has hecho: que me cedas a tu esclavo, renunciando a matarle. El esclavo, que además de salvar su vida, recobró su libertad, no sabía cómo corresponder la generosa acción del misionero. Y cada vez que contaba la historia, se sentía no solamente favorecido, sino altamente honrado de poder decir: me compró con su sangre. Si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor, ¿no merece nuestro Señor ser tratado como lo que es nuestro Señor? ¿O vamos a esperar que acaso sintamos que Jesús se queje de nosotros, como lo hizo en el libro de Lucas, capítulo 6, el verso 46? Lucas, capítulo 6, verso 46, donde Jesús dice, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en la historia que estamos observando acerca de los discípulos, los 11 estaban viviendo un momento crucial donde, en vez de ser más leales al mejor pastor que pudieron haber tenido, al mejor líder que pudieron haber tenido, en vez de ser leales, estaban siendo, inserte la palabra, cobardes quizá, porque se escondieron. Habían vivido tantos momentos de grandeza con su Maestro, con su Señor, con Cristo, pero en ese momento, en medio de la dificultad, cuando Cristo estuvo pasando el momento más amargo de su vida, los 11 no estuvieron con Él. Y incluso después, ya Jesús resucitado, note que en el pasaje que leímos en Juan 21, se nos dice que ya era la tercera vez que Cristo se les aparecía resucitado. Y aún así no habían vuelto sus ojos a la misión que les había sido encomendados luego de la primera y la segunda aparición de Cristo. Entonces, acerca del señorío de Cristo, ahora que ya hemos comprendido cuál es la razón de ese señorío, esta historia nos lleva al segundo punto, y es acerca de que el señorío de Cristo, si bien es algo que debe estar en nuestra mente siempre, en nuestra mirada, es posible perder la visión del señorío de Jesús. La pérdida de la visión del señorío de Cristo. Los discípulos estaban en Galilea. ¿Quiénes más estaban en Galilea? Era la región donde tenían a sus parientes, sus amistades. Esto les llevó a la tentación de
incluso volver a su antiguo oficio, entreteniéndose más de lo debido. ¿Cuáles fueron las palabras del apóstol Pedro? Voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Vamos. Pasa con nosotros muchas veces. Y no son malas las ocupaciones seculares, aún los entretenimientos sanos, usados en nuestros tiempos de ocio, como el ver una película, alguna serie, los juegos de mesa o de consola, los deportes, pero debemos tener en cuenta que los cristianos somos llamados a un deber que es superior. ¿Y sabe usted cuál es ese deber? El deber de servir a Cristo. Todos los que hemos experimentado el amor redentor de Dios hemos sido llamados a servir a Jesús. Leemos otro pasaje en el libro de Juan, capítulo 6, el verso 27. Libro de Juan, capítulo 6, verso 27. Note lo que dice el texto. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Qué hacemos por lo que no perece? ¿Cómo tratamos nuestra alma y los intereses del reino de Dios? Los discípulos de Cristo, habiendo llegado a ese momento crucial en la vida de su Señor, era cuando más debían predicarles a otros acerca de lo que iba a acontecer. Era cuando más presente debían tener el mensaje que habían recibido acerca de la resurrección de Cristo, pero no estaban predicando. Habían perdido la visión del señorío de Cristo. Es posible que hayan cristianos hoy en día que también hayan perdido la visión del señorío de Cristo. ¿O es que solo los discípulos fueron llamados a predicar y a compartir el mensaje del Evangelio? Un pastor, doctor, apellido Duff, fue invitado a predicar en una iglesia en Escocia, hace mucho tiempo atrás. Y este pastor invitado en esta iglesia, viendo la necesidad que había en Escocia de recibir el mensaje del Evangelio, estaba predicando con tanto fuego, con tanto fervor, estaba predicando con tanta pasión, que ¿sabe qué pasó? Se desmayó. Y claro, se despierta en la oficina del pastor que lo había invitado, ¿no? Y pregunta, ¿qué pasó? Yo estaba predicando, ¿qué pasó? Entonces le dijeron, bueno, usted estaba predicando con mucho entusiasmo, con mucha pasión, mucho fuego y se desmayó. Y entonces este pastor, la única preocupación que tenía, la única pregunta que hizo fue, ¿terminé de predicar el mensaje? Y le dijeron, no terminó. Entonces tengo que regresar. Y volvió al púlpito y continuó predicando con la misma pasión, el mismo fuego, el mismo fervor. ¿Y sabe qué pasó esa noche en Escocia? Centenares de jóvenes entregaron su vida al Señor. Y no sé si quizá alguien en esta mañana podría estarse preguntando en su mente, pero en Casa de Encuentro con Dios se han predicado muchos sermones. Han habido muchos cultos, no los puedo contar. Y quizá alguien pregunte, ¿dónde están los centenares de jóvenes entregándose al Señor? ¿Dónde está la gente que decide seguir a Cristo y que pasa al frente? Porque se ha predicado mucho en esta iglesia, pero yo no veo la iglesia llena.
A la gente que se pregunta eso, yo también le respondo con una pregunta. ¿Y con quiénes vino esta mañana? ¿A quiénes invitó? ¿Sabe qué caracterizaba a la iglesia primitiva? No solamente en hechos, sino estudiando la historia de la iglesia, los grandes avivamientos. ¿Sabe qué caracterizaba a la iglesia primitiva? Que se esforzaban por hacer que aquellos que están afuera puedan llegar al templo a recibir del alimento espiritual que tanto necesitan. Y lo hacían con tanta insistencia, les urgía, porque sabían que compartir a Cristo es compartir lo más importante. El día de ayer en la noche, en la celebración de jóvenes, vino una amiga de mi hermana, Silvia. Su amiga también es odontóloga. ¿Hace qué tiempo que le invitábamos para que venga a la iglesia? Años. Y claro, no, mucho tiempo de vivir no voy a poder, no me dieron permiso, tengo otra actividad, estoy muy ocupado, no, sí. Siempre salen con esas excusas, ¿no? Pero ayer estuvo en la celebración juvenil. ¿Y sabe qué pasó? Pasó al frente, se entregó al Señor. Usted ve las sillas vacías y tenemos a nuestro pastor que siempre dice, ¿qué hay que hacer? ¿Y cuándo vamos a dejar de repetirlo y vamos a hacerlo? ¿Usted sabe lo que implica elaborar un sermón? ¿Preparar un mensaje? ¿Sabe el trabajo que conlleva hacerlo? Detrás de eso hay horas y horas y horas. Primero de clamar a Dios para pedirle, Padre, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo? Y yo comparo el trabajo de un pastor con el de un cocinero experimentado que va a tener una noche de gala y tiene que preparar un menú muy especial. Y una vez que recibe la receta, en el caso de nosotros, una vez que Dios ha hablado y ha dicho, quiero que prediques esto, entonces viene el proceso de seleccionar los ingredientes. Y queremos que sean ingredientes frescos. Y luego de eso, el cocinero se preocupa para ver cuál va a ser la forma en la que va a cocinar esos alimentos para que sean exquisitos. Y así también el pastor se pregunta, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es el recurso que puedo usar? ¿Cuál es la mejor historia que puedo usar para ilustrar este punto? Y sabe, el trabajo de las personas que predican continuamente son personas que trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Una vez que predican, están en cero otra vez y tienen que volver a comenzar el día lunes. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el cocinero y el pastor? Es que el alimento del cocinero tiene un límite de alcance. ¿Cuál límite de alcance? Bueno, quizá un límite en alcance para el número de personas que fueron invitadas al evento. Quizá solamente cocinó para 10 o 15. Pero sabe, cuando hablamos del trabajo que implica preparar un mensaje y compartirlo, sabe, cuando hablamos del alimento espiritual, cuando hablamos de la palabra de Dios, el alimento espiritual no tiene límite en su alcance, sino el límite que las mismas ovejas del rebaño ponen a esa palabra. Porque las iglesias están llenas de creyentes que se sintieron muy cómodos y cómodas sentándose a recibir y no se preocuparon por tanta gente afuera que está necesitada de vivir la experiencia que nosotros tenemos. La salvación es la bendición más grande que un ser humano pueda recibir. ¿Cuántos aquí la hemos recibido? ¿Nadie?
¿Cuántos han recibido el milagro de la salvación? ¿Cómo no compartir de ese milagro? No perdamos la visión del señorío de Cristo. Cumplamos con la encomienda que nos fue dada. El predicar no es solamente para los pastores. Pastor, es que yo no me sé los versículos de la Biblia. Eso no importa. Te puedo dar un consejo. Medita la palabra y vas a ver que es fácil memorizar. Pero hasta que lo hagas, ¿sabes qué es lo más sencillo que puedes hacer para hablarle a otro del Señor? Es simplemente contarle tu historia. De quién eras antes de Cristo y quién eres ahora. Lo que Dios ha hecho con nosotros, escúchame bien lo que voy a decir. Lo que Dios ha hecho con nosotros no se puede quedar en nosotros. Debemos alcanzar a otros. Y lo voy a repetir. Lo que Dios ha hecho en nosotros no se puede quedar en nosotros. Debemos alcanzar a otros. Ahora, tenemos un Dios tan grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no tenemos un Dios grande en misericordia? Un Dios con una gracia que no podemos medir. Un Dios que cuando se encuentra con el más sucio y vil de los pecadores, que siente que ya no hay remedio, ahí está la palabra recordándole que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué pasa con los discípulos en esta historia? Que habían perdido la visión del señorío de Cristo. Se quedaron allí. Gracias a Dios no fue así, porque si se hubiesen quedado allí, nosotros no estaríamos aquí hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien ha perdido la visión del señorío de Cristo? Dios, que es tan grande en su misericordia, sabe lo que hace. Y eso nos lleva al tercer punto de este mensaje. Jesús sale al encuentro de los que han perdido la visión. Allí están los discípulos. El caso de Pedro es muy especial, ¿no? Y sabemos por qué. Junto con Juan eran de los más cercanos al maestro. Y siguiendo la historia, mientras se lo estaban llevando a Jesús allí, de camino al Calvario, lo ven a Pedro y le dicen: oye, este se me hace conocido, yo creo que andaba con Jesús. Y ahí la gente pregunta: oye, tú eras discípulo, tú estabas con él. ¿Y qué hizo Jesús? Observar allí a uno de los apóstoles, los discípulos más cercanos, ¿hacer qué cosa? Negarlo 3 veces. Yo no lo conozco, ¿no? Yo no sé quién es él. Me estás confundiendo con otra persona, ¿no? Y no se quedó allí Pedrito, ¿no? Luego de negarlo 3 veces. Ya Cristo ha resucitado. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a predicar. Y los demás, vamos. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a pescar. ¿Usted cree que es normal que alguien salga a pescar, eche la red y que no pesque, pero ni siquiera un camarón? ¿Usted cree que eso es normal? No es normal. Ellos salieron a pescar y no pescaron nada. ¿Eso no es normal? Jesús había salido al encuentro de sus discípulos que habían perdido la visión. No fue casualidad que no pudieran pescar nada. La voluntad omnipotente del Señor ahuyentaba a los peces en aquella triste y larga noche. Del mismo modo, en nuestra vida, las adversidades
nos preparan para la instrucción que Él quiere darnos. Así como el labrador tiene que remover la tierra para sembrar la semilla, muchas veces Jesucristo, nuestro Señor, tiene que sacudir a los suyos con adversidades y contrariedades para llevarnos otra vez de vuelta al camino. Y quizá ahora usted pueda ver luz sobre alguna adversidad o contrariedad que pasó o que quizá está pasando. ¿Qué debemos hacer? Volver nuestra mirada a Jesús. En comunión con Él, obedecer a lo que el Señor nos ha pedido hacer y que no estamos haciendo. O dejar de hacer lo que el Señor nos pidió dejar de hacer. Juan, capítulo 15. El verso 5. El Señor Jesús reencaminó a sus discípulos a su deber, al llamado de Dios para sus vidas. Y en este pasaje leemos que Cristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando lleguemos a la eternidad, imagínese sacar un listado con el registro de diezmos y ofrendas. Las inscripciones, ¿no? Las asistencias a los cultos. Las horas que usted pasó cantando, levantando la mano. Ah, Padre, mira, aquí está cuando yo barrí la iglesia. Aquí está cuando yo recogí las ofrendas. Mira, Señor, aquí en estos meses me tocó dar la bienvenida. Yo era el que estaba con la temperatura allí para que los hermanos pasen. ¿Sí ve, Señor, todo esto? ¿Qué tal? ¿Sabe? Si usted llega con todo eso a la presencia de Dios en la eternidad, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que usted va a llegar con las manos vacías. Y yo creo que todos quieren llegar con las manos llenas. Porque de hecho, recuerdo que la Escritura dice que ninguno se presentará delante de Él con las manos vacías. ¿Y cómo llegamos con las manos llenas? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿De qué fruto está hablando el Señor? Pónganse de pie. Tenemos a Cristo Jesús nuestro Señor, que aun cuando hemos perdido la visión del señorío de Cristo, Él sale a nuestro encuentro y nos hace volver al camino. Amados, ¿con qué fervor, con qué pasión usted está procurando alcanzar a otros? Quiero que levanten la mano todas las personas que han experimentado un ataque del enemigo. ¿Cuántos en algún momento de la vida han experimentado un ataque de Satanás? Escúcheme bien. Quiero que usted se grabe esto. Quizá muchos hemos pensado que cuando Satanás nos atacó, estaba atacando nuestra persona.
Pero Él no estaba atacando solamente nuestra persona. De hecho, nuestra persona ni siquiera le importa. Pero el diablo sabe que hay una gran verdad para los hijos de Dios. Y es que cuando nosotros conocemos a Jesús y le seguimos, Cristo deposita en nosotros un potencial tremendo. De modo que cuando el enemigo nos ataca, Él no está atacando solamente nuestra persona. Lo que Satanás está atacando es todo ese plan maravilloso que Dios tiene con tu vida. Eso es lo que Satanás está atacando. Eso es lo que Él quiere detener. Porque el diablo sabe, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la historia de hombres que tartamudeaban, que tenían miedo, que no eran nada, que eran nadie. Pero en las manos de Dios hicieron grandes cosas. Y ustedes también en Jesús pueden hacer grandes cosas. Pero es necesario querer guardar la comunión y alcanzar ese propósito por el cual Dios nos puso aquí. Cierra tus ojos. Ora conmigo. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por la bendición que es estar aquí en tu casa en esta mañana y recibir este alimento espiritual para nuestras almas. Cristo, tú eres nuestro Señor. Y quizá en esta mañana muchos aquí sientan la necesidad de pedirle perdón a Cristo porque quizá perdieron la visión del señorío de Cristo. Quizá hablan de Cristo como el Señor, pero no viven obedeciendo a su Señor. Y quizá en este momento el Espíritu Santo traiga a tu mente personas que has conocido y que en algún momento fueron la oportunidad para abrir tu boca y compartir el testimonio de lo que Dios había hecho en tu vida. Hay un solo fruto por el que debemos esforzarnos, no descansar. La salvación nos fue dada para ser compartida con otros. Y esta mañana tienes la oportunidad de marcar en tu vida un antes y un después, donde ya no te vas a conformar con el lugar donde estás ni cómo estás, y vas a buscar recibir más de Dios y alcanzar lo que Él quiere para tu vida. Y mientras te pones a cuentas con Dios, mientras hablas con el Señor, yo quisiera dirigirme a las personas que nunca han experimentado el amor transformador de Dios. Quiero dirigirme a las personas que reconocen que a lo largo de la vida quizá sabían cosas de Dios, pero nunca le conocieron. Y si ese es tu caso en esta mañana y tú dices, yo sabía cosas de Dios, pero nunca le conocí, hoy tienes la oportunidad de conocer a Dios. Y voy a pedirte que ores junto conmigo. Y voy a pedir a toda la iglesia que repita esta oración para ayudar a los que lo hacen con todo su corazón en esta mañana. Repitan todos juntos después de mí. Dios, vamos, que se escuche. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre, yo sé que en mi pasado hay tantas cosas de las que me avergüenzo, tantas cosas de las que me arrepiento, pero hoy tengo otra oportunidad. Padre, yo quiero que Jesús me transforme, me cambie. Quiero recibirlo en mi vida. Quiero conocerte.
En el nombre de Jesús, soy perdonado. En el nombre de Jesús, recibo tu amor y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras los hijos y las hijas de Dios están orando, intercediendo al Padre, poniéndose a cuentas con Dios, si en esta mañana hay en este lugar alguna persona que hizo esta oración con todo su corazón, que quiere experimentar la gracia de Dios y el poder transformador de Dios, si en esta mañana hiciste esta oración, yo te voy a pedir que nada más levantes tu mano allí en el lugar donde estás. Queremos orar por ti y queremos bendecir tu vida y queremos ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Si has hecho esta oración de todo tu corazón, levanta tu mano allí donde estás. Dios te bendiga. Si hay alguna otra persona que hizo esta oración de todo su corazón, amados hermanos y hermanas, el alimento espiritual que nosotros recibimos en la casa de Dios cada domingo, cada miércoles, cada sábado, es un banquete espiritual que muchos afuera están hambrientos de poder recibir. Seamos intencionales, acomedidos y esforzados para atraer personas a recibir del alimento que nosotros recibimos. Allá atrás, la persona que levantó su mano, quisiera invitarte un momento a que vengas aquí al frente. Déjame orar por ti de manera personal. Todos vamos a orar por ti. Acompáñame un instante. Voy a pedir a la iglesia que extienda su mano hacia la vida de Karen y vamos a orar por ella y vamos a bendecirle. Amado Señor y Dios, oramos por la vida de Karen y te damos las gracias por traerle a esta tu casa. Queremos en un mismo sentir bendecir su vida y pedirte en el nombre de Jesús que ella pueda caminar en ese conocer precioso de Cristo y que tú traigas a su vida de esa luz maravillosa que hay en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo en ella comience a obrar poderosamente y que ella pueda experimentar, Señor, ese amor transformador que solo tú tienes. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hay que hacer? Voy a preguntar otra vez. ¿Qué hay que hacer? ¿Vamos a ser intencionales en hacerlo? ¿Sí? Recuerde que el compromiso no es con la iglesia, no es con el pastor. ¿Sabe con quién es el compromiso? El compromiso es con aquel que te da la vida y que cada día te bendice, pero también quiere bendecir a otros. Dale un fuerte aplauso al Rey.